A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy también transmitiendo desde Buenos Aires, República Argentina, para toda la cadena ECO, 223 emisoras en 16 países, 7 emisoras de internet y 216 emisoras de onda. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Antes de comenzar queremos hacer una recomendación a todos aquellos que les gusta el humor, pero el humor sano. Recomendamos la obra que se está dando en el Metropolitan City, en la avenida Corrientes, al 1343. La obra se llama Nuestras Mujeres, estuvimos viéndola, la verdad, muy entretenido. Excelente las actuaciones de Arturo Puig, de Guillermo Francella y de Jorge Marrale. Así que muy recomendable para todos aquellos a los que les gusta el humor sano, Nuestras Mujeres en el Metropolitan City. Y ahora sí, vamos a los titulares de hoy con Laura Rivero. Algo extraño sucede en la estratosfera. Un patrón de viento que se ha mantenido inalterado durante 6 décadas cambia de repente. Ya afecta el calentamiento del océano a la salud humana. Los impactos del cambio climático en el océano ya tienen consecuencias probadas por la salud humana. Experto recomienda proteger a la Tierra con un escudo gigante y el motivo es aterrador. Se cumplen 157 años del evento Carrington. El pasado 1 de septiembre se cumplieron 157 años de la mayor erupción solar observada. Gracias Laura, y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Algo extraño sucede en la estratosfera. Un patrón de viento que se ha mantenido inalterado durante 6 décadas cambia de repente, despertando el interés de científicos de la NASA. Se trata de una súbita alteración en los patrones de viento, en concreto en la llamada oscilación cuasi-bienal. Y aunque por ahora no parece tener un impacto inmediato sobre el clima terrestre, los investigadores se muestran preocupados e inquietos. De hecho, el extraño fenómeno está despertando un interés cada vez mayor entre los científicos de la NASA que lo han observado. Porque si un patrón que se ha mantenido inalterado durante 6 décadas cambia de repente, tiene por fuerza que significar algo. Para Paul Newman, investigador, jefe de ciencias terrestres en el Centro de Goddard de Vuelos Espaciales y autor principal del estudio, la oscilación cuasi-bienal, es como el viejo fiel de la estratosfera, en referencia al conocido geyser del Parque Nacional de Yellowstone, uno de los más activos y que regularmente expulsa agua durante 5 minutos cada hora. Los vientos de la estratosfera tropical, una capa de la atmósfera que se extiende entre los 16 y los 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, circunvalan el planeta con corrientes que circulan en dirección este con otras que lo hacen en dirección oeste, en un patrón invariable que las lleva a ir alternándose en periodos de cerca de 2 años. Los vientos del oeste se desarrollan en la parte más alta de la estratosfera y van descendiendo gradualmente hacia el fondo, hasta unos 16 kilómetros de la superficie, mientras que al mismo tiempo son reemplazados por vientos del este que circulan por encima de ellos. A su vez, también los vientos del este descienden y van siendo reemplazados, de nuevo, por los vientos del oeste. Interesantísimo, señoras y señores, sobre todo la última definición de Newman, cuando dice, ¿se trata de un cisne negro o se trata del canario en la mina de carbón? ¿Cuál de las dos? Lo llamativo de esta noticia, y es por eso que quisimos traerla, ¿por qué lo hiciste?,
es que en los kilómetros de altura, donde está el problema, donde está este extraño fenómeno, es justamente en la misma distancia donde se encuentra la capa de ozono. Entre los kilómetros 16 y 50, justamente donde está la capa de ozono, y justamente nosotros pensamos que tiene mucha relación lo que está sucediendo con el ozono con los vientos. Todo está relacionado y todo tiene que ver con todo. El ozono, lejos de estarse recuperando, se sigue debilitando, como ya lo dijimos, cuando los científicos dicen en esta época del año que el agujero de ozono se ha reducido y muchas noticias aparecen diciendo que se está recuperando. En realidad, lo que sucede allí es que el ozono baja, porque en esta época en el sur del planeta hace frío, entonces los gases tienden a bajar y al bajar el agujero se cierra. La verdad se va a saber cuando suceda lo contrario, cuando en el sur empiece el calor, los gases asciendan y ahí vamos a poder comparar con el año pasado en la misma fecha si el agujero se redujo, está igual o se agrandó. Esto que habla la noticia de los vientos nos parece muy importante porque obviamente nosotros nos inclinamos a el concepto del canario en la mina de carbón. Ojalá nos equivoquemos y ojalá se trate del cisne negro. Pero como van las cosas y como va el deterioro del planeta y la incidencia del hombre en la Tierra, nos inclinamos, como decíamos, por esa opción. Una opción nada alentadora, digna de ser continuamente observada, porque si los patrones de los vientos están cambiando, es otro aviso más de los sistemas de vida de nuestro planeta para que entiendamos que no estamos haciendo bien las cosas. En el año 2008, ya en nuestra primera conferencia, hablábamos del aumento en los vientos superficiales, algo que después, en el año 2012, la Universidad de Johns Hopkins llega a la misma conclusión. Los vientos superficiales han aumentado debido no solo al cambio climático y al calentamiento global, sino también al debilitamiento del ozono, porque tiene mucho que ver el oxígeno concentrado en el ozono con los vientos. Y en este caso la noticia nos está diciendo exactamente lo mismo. No son vientos superficiales, son vientos justamente de alta altura, pero cambian su sentido, cambian justamente el orden. Y esto es realmente llamativo y peligroso. La noticia habla de que son vientos que circulan a cierta altura, descienden y dan paso a otros vientos que van en sentido contrario, que también empiezan a esa altura y también descienden. Cuando hablamos de ascenso o descenso de vientos, hablamos de diferencias térmicas, de diferencias de temperatura. Y esto es justamente lo que está pasando en el planeta. Estamos trastocando las diferencias térmicas, las diferencias de temperatura. ¿Y qué es lo que regula justamente esas diferencias térmicas? La capa de ozono. ¿Y qué es la capa de ozono? No es solamente un filtro solar, sino que también tiene otras dos funciones muy importantes. Primero que nada, es nuestra principal reserva de oxígeno. Y segundo, es una manta natural que mantiene justamente las diferencias térmicas estables. En la medida que consumimos oxígeno a gran escala con los motores de los autos, debilitamos esa principal reserva, que lo que hace justamente es mantener el 21% necesario a nuestro nivel para que podamos respirar, y de esa manera trastocamos los niveles de oxígeno o oxígeno concentrado, O3, que es el ozono, y empieza a verse todo este tipo de fenómenos, como este. Los vientos cambian de sentido, algo que no pasaba en 60 años. Repetimos, Dios quiera que estemos equivocados y se trate del cisne negro y no del canario en la mina de carbón. Y vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Laura Rivero. Ya afecta el calentamiento del océano a la salud humana. Los impactos del cambio climático en el océano ya tienen consecuencias probadas por la salud humana, constató un estudio científico que revela un aumento en la velocidad de propagación de diversas patologías por el aumento de la temperatura del agua. La investigación promovida por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza concretó un incremento de enfermedades en las poblaciones de flora y fauna.
La investigación promovida por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza detectó un incremento de las enfermedades en las poblaciones de flora y fauna marina, a lo que no es ajeno el hombre. Al mismo tiempo, se está produciendo un incremento en la cantidad de las algas nocivas para la salud, causantes de afecciones como la ciguatera, una intoxicación alimentaria ocasionada por la ingesta de pescado que se alimenta de algas y organismos de los arrecifes de zonas tropicales y subtropicales que generan un tóxico llamado ciguatoxina. El estudio del que participaron 80 científicos de 12 países reveló que la mala salud del océano está dañando notablemente la biodiversidad marina, lo que se traduce en la pérdida de áreas de reproducción de tortugas o aves marinas. Estas alteraciones amenazan la dependencia pesquera mundial, especialmente en las regiones tropicales del país, advierte esta investigación. Bien, gracias Laura. Otra noticia que tiene que ver con las temperaturas. Vamos a ser un poco más claros para que se pueda entender la importancia de esto. Imagínense que entran a una cámara de frío donde se conservan alimentos, que está a 16 grados bajo cero. Después de unos minutos, los sistemas empiezan a fallar, los sistemas de nuestro cuerpo. Y al cabo de un rato no muy prolongado, empezamos a perder los equilibrios necesarios de temperatura en el cuerpo como para poder sobrevivir. Ahora bien, el espacio, el universo, muy cerca de nosotros, no estoy hablando fuera del sistema solar, estoy hablando solamente de 100 kilómetros de altura. A 100 kilómetros de altura, la temperatura es de 270 grados bajo cero. Y eso es así en todo el universo. Es más, solamente a 10 kilómetros de altura, estoy hablando de 10 veces menos de distancia, ya las temperaturas bajan a 50 grados bajo cero. Entonces, lo que existe en este planeta es un milagro. Porque estamos viviendo en un universo que está bajo cero y cientos de grados bajo cero. Ahora, ¿cómo es que ocurre este milagro? Ocurre gracias al oxígeno. Y más exactamente, al excedente de oxígeno que hubo durante milenios, que hizo que se acumulara en forma de ozono. Y esta capa de ozono es la que regula que las temperaturas aquí abajo no sean ni tan frías como es el espacio exterior, ni tan calientes como cuando el Sol da a un planeta sin atmósfera, como por ejemplo Marte, que de día hay 150 grados de calor. ¿Por qué? Porque la atmósfera que queda en Marte mayormente es CO2, no tiene oxígeno. Hay un 0,3 nada más por ciento de oxígeno. Y en ese camino vamos, porque si seguimos consumiendo oxígeno con 2.000 millones de motores de combustión, estamos consumiendo 30.000 millones de litros de aire por segundo. Repito, 30.000 millones de litros de aire por segundo consumen los 2.000 millones de motores que hay en el planeta. Esto significa que estamos consumiendo 6.000 millones de litros de oxígeno puro por segundo, lo cual el planeta no puede producir diariamente y lo va abasteciendo la capa de ozono. Entonces, si seguimos consumiendo oxígeno a esta velocidad, vamos en el camino de estos planetas que no tienen atmósfera, en los cuales, según el planeta y la distancia del Sol, por ejemplo Marte, de día hay 150 grados de calor y de noche hay más de 200 grados bajo cero. Y esto es lo que está sucediendo. El océano está aumentando la temperatura y esto hace que empiece a haber un desequilibrio en la vida en el océano. Hay seres vivos a los cuales esto los favorece, que justamente son bacterias y otro tipo de microorganismos que provocan enfermedades, y a otros seres los perjudica, que mayormente justamente son los seres que son nuestro alimento. Entonces, en el caso de algunos seres que pueden trasladarse, bueno, se van trasladando hacia los polos y van salvando su vida. Pero hay seres que no se pueden trasladar, como decíamos en el programa anterior, y ahí es donde empezamos a perder especies. Y hemos perdido tantas especies que hay especies que ni siquiera nunca conocimos y ya no están con nosotros. Todo por un tema de temperaturas, que lo provoca en su mayoría, mayormente, una sola invención:
el motor de combustión interna. Ahora vamos al desarrollo de la tercera noticia de hoy y presten mucha atención. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Experto recomienda proteger a la Tierra con un escudo gigante y el motivo es aterrador. El científico advierte que una tormenta solar masiva podría terminar con las comunicaciones en el planeta. La Tierra se protege de las tormentas solares utilizando un escudo invisible conocido como la magnetosfera. Pero debido a que los polos magnéticos de la Tierra se están moviendo continuamente, la magnetosfera se está debilitando. Esto significa que nuestro planeta es cada vez más vulnerable a los efectos potencialmente devastadores de las erupciones solares. Joseph Felton, exdecano de la Universidad Internacional del Espacio en Ilkirch-Grafenstaden, en Francia, ha hecho un llamado a los científicos para tomar medidas mediante la creación de un escudo magnético gigante para proteger a la Tierra. Las tormentas solares son erupciones de energía magnética desde la superficie del Sol. Cuando esta energía magnética es liberada repentinamente, esto acelera los gases calientes cerca de la superficie, los cuales pueden viajar rápidamente hacia la Tierra. Una llamarada solar de electrones asesinos puede viajar a velocidades de hasta varios millones de kilómetros por hora hacia la Tierra. Los expertos advierten que la humanidad no está preparada para hacer frente a una tormenta solar de grandes proporciones y que los efectos podrían ser nefastos. Si este material solar chocara con el campo magnético de la Tierra, podría afectar a muchas tecnologías, incluidos los satélites que orbitan el planeta y los radares. Señoras y señores, de este tema venimos hablando desde el año 2011 por lo menos. Es un tema muy interesante y muy real, que Dios quiera no suceda nunca. Pero la realidad nos muestra otra cosa. La realidad justamente nos muestra que en cualquier momento puede suceder. Más allá de lo que dice la noticia, que la magnetosfera se está debilitando, que es cierto, es más, parte de Uruguay, Argentina y Brasil están debajo de un agujero de la magnetosfera que antes no estaba. Esto significa que también estamos debilitando ese campo magnético. Ese agujero los científicos lo llaman por el nombre de anomalía del Atlántico Sur y se está moviendo y cada vez se mueve más hacia los continentes, justamente el del hemisferio sur. Estamos hablando, se está moviendo hacia América del Sur. Y cada vez entra más dentro de la Tierra. Y este agujero es peligroso porque pasan radiaciones solares que, si bien no nos van a causar la muerte, sí nos pueden dar síntomas de cansancio, por ejemplo, de ganas de no hacer nada. Y es muy normal esto, sobre todo obviamente en verano, cuando el sol entra más directamente. Esto obviamente sumado al agujero de la capa de ozono que está en el sur. Pero más allá de esto, decíamos, acá el problema es que aunque la magnetosfera estuviera completa y sin este debilitamiento que tiene hoy, igualmente la Tierra no fue creada, ni la magnetosfera, que es nuestra protección, para proteger 100% al planeta, sino que fue creada simplemente para proteger los sistemas vivos del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Primero vamos a explicar bien qué es la magnetosfera para que ustedes puedan comprender. Y primero que nada yo diría de explicar primero qué es la Tierra. La Tierra es un gran dínamo que está generando continuamente energía magnética. El casco de la Tierra sólido, que es mucho más delgado de lo que se cree, gira más rápido que la parte central de la Tierra, que es fuego líquido, por llamarlo de alguna manera. Esta diferencia de velocidades genera electricidad y genera este campo magnético llamado magnetosfera, que está más o menos a 500 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Y este campo, como decíamos, es una protección que fue creada para proteger los sistemas de vida, los seres vivos, pero no para proteger todos nuestros inventos electrónicos que tenemos hoy. Y es por eso que el titular dice que el motivo es aterrador. Porque si bien los vientos solares son normales y naturales y ocurrieron siempre, el problema es que nosotros creamos artefactos
para los cuales no tenemos ninguna protección en el caso de que venga un viento solar directamente a la Tierra. Estamos hablando de un viento solar fuerte, ¿no? Ya han venido vientos solares mismo este año y el año pasado y no aconteció nada porque no eran fuertes. Hubo un viento solar muy fuerte que salió del Sol, pero no vino dirigido a la Tierra, felizmente. Ahora, ¿qué acontece si viniera un viento solar fuerte, como dice la noticia, a 2 millones de kilómetros por hora a la Tierra? Caerían todos los sistemas. Primero, los sistemas de comunicación y satelitales. Ya ahí, en eso nomás tenemos un enorme problema. No porque no podamos llamar a nuestra mamá, porque los sistemas de defensa internacionales están conectados a los sistemas de comunicaciones y satelitales. Entonces, ¿quién puede garantizar, por ejemplo, que el que tiene el dedo para apretar el botón rojo no interprete que eso no fue un ataque de pulsos electromagnéticos de la nación enemiga, por ejemplo? Imagínense en el problema. Pero además de eso tenemos que sumar que nos vamos a quedar sin bancos, sin hospitales, sin seguridad, por los sistemas de alarma, mismo los policías, todos necesitamos de la comunicación. Todo eso caería drásticamente. Por eso es un gran peligro el hecho de no tener una protección para todo lo que hemos creado. El problema está en que nos apoyamos demasiado y muchísimo en una tecnología que es demasiado vulnerable. Vamos ahora al desarrollo de la cuarta noticia de hoy con Laura Rivero. Se cumplen 157 años del evento Carrington. El pasado 1 de septiembre se cumplieron 157 años de la mayor erupción solar observada, el denominado evento Carrington. Escupió cantidades gigantescas de plasma en la dirección de la Tierra. En aquella fecha, el astrónomo inglés Richard Carrington pudo distinguir desde su observatorio aquella tormenta solar extrema, como una de las manchas oscuras en la superficie del Sol, cuando se iluminó de pronto y brillaba sobre la superficie solar. Este fenómeno no se había observado antes y nadie sabía lo que estaba por venir. En la mañana del 2 de septiembre, las primeras partículas de lo que ahora se sabe fue una enorme erupción en el Sol que alcanzó a la Tierra, con una potencia que no se había sentido antes o desde entonces. Tormentas geomagnéticas intensas provocaron auroras hasta el sur de Cuba y dejaron fuera de servicios líneas telegráficas mundiales, prendiendo fuego algunas oficinas de telégrafos y deshabilitando así la Internet victoriana. Registros de los núcleos de hielo de Groenlandia indican que la capa de ozono protectora de la Tierra fue dañada por las partículas energéticas de aquella enorme tormenta solar. Una tormenta similar en la actualidad podría tener un efecto catastrófico. Según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el impacto económico total podría exceder los $2 millones solo en ese país, o 20 veces mayor que los costos de un huracán Katrina. Las erupciones solares son impredecibles y se producen cuando grandes campos magnéticos en la superficie del colapso del Sol. Eso sucede en enormes cantidades de energía magnética cuando se liberan y se ha formado. Así ha informado la NASA. Señoras y señores, por eso hablábamos en la noticia anterior de que aunque la magnetósfera estuviera sana y no debilitada como está hoy, igualmente esto es un peligro letal. Esta es la prueba. Hace 157 años ocurrió el famoso evento Carrington, en el cual hubo un viento solar fuerte y que justamente vino dirigido a la Tierra. Vamos a aclarar. El Sol tiene ciclos en los cuales genera este tipo de eventos. Esos ciclos son cada 11 años. En el último ciclo, que comenzó más o menos a principios del 2012, hubieron 1.400 vientos solares hasta ahora. Pero muy poquitos fueron dirigidos a la Tierra porque el Sol es una esfera y obviamente dispara esos vientos para cualquier lado. No se olviden también que el Sol gira, que nuestro planeta también gira alrededor de él, entonces se tienen que dar muchas condiciones para que justo venga dirigido a nuestro planeta. Pero obviamente, de vez en cuando sucede que sí, nos toca a uno. Hasta ahora los que nos han tocado, desde 1859 a la fecha, han sido leves. Pero si hoy volviera a suceder lo mismo que sucedió en 1859
con aquel evento Carrington, todo sería muy diferente. En aquel momento, en 1859, cuando ocurre este evento natural, lo único que teníamos eléctrico eran, algunas redes eléctricas en algunos países que ya tenían electricidad, sobre todo en Europa y Estados Unidos, y en algunos de esos países había telégrafos. No había más nada. Como todos sabemos, las líneas de telégrafo de aquella época y las redes de tendido eléctrico eran mucho más gruesas, de mucho más diámetro y espesor que las de hoy. Sin embargo, según los relatos de la época, se incendiaron literalmente, se encendieron fuego y todo se quemó. Obviamente no aconteció mucho porque recién comenzaba esa tecnología y se hizo de nuevo y listo. Pero ¿qué sucedería si esto acontece hoy? Imagínense todo lo que caería y cómo haríamos para volver a reconstruir todo esto partiendo de cero. El peor de los casos, que sería que nos quedemos sin energía eléctrica, además de sin comunicaciones y sin satélites, nos llevaría a empezar de cero porque no tendríamos una máquina funcionando para fabricar nada. Imagínense en el desastre. Por eso es que en la noticia anterior, este científico propone hacer alguna especie de escudo, algún escudo artificial hecho por el hombre que ayude a protegernos de un evento de este tipo. No es mala la idea. El único problema que vemos nosotros que para generar un escudo de ese tamaño, como lo genera la Tierra, que es un dínamo gigante, deberíamos tener grandes cantidades de energía, y si esa energía proveniera del petróleo o del carbón, realmente sería peor el remedio que la enfermedad. Lo vemos difícil que el hombre pueda generar un campo magnético. Dios quiera que sí, ojalá estemos equivocados y se pueda hacer. Pero mientras tanto, mientras ese campo magnético artificial para ayudar a la magnetósfera y protegernos, no a nosotros, sino a nuestros aparatos, de un evento de este tipo, no existe, las recomendaciones que damos siempre son tener herramientas manuales que no necesiten de electricidad y muchas cosas que podemos necesitar en un momento así como alimentos no perecederos, reservas de agua, etc. Esto quizás no acontezca nunca, no estamos diciendo mañana va a venir un viento solar ni el año que viene. Capaz que no viene nunca. Capaz que lo que sucedió en 1859 fue por única vez. Pero todo indica pensar que esto puede volver a pasar y justamente no previmos esto. Apoyamos toda nuestra tecnología, nuestra seguridad, nuestra salud, nuestros sistemas bancarios en una tecnología totalmente débil y vulnerable. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma. A Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción. Al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción. Al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción. A Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción. A Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción. A la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile también con la producción. Y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción. A los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.
Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.